Por muchos años, Stargate SG-1 fue la serie de ciencia ficción más longeva de la TV americana, llegando a la nada despreciable cantidad de 220 episodios durante 10 temporadas. A más de 10 años de la finalización de la última serie de la saga Stargate Universe, tramas quedaron inconclusas y un universo con preguntas sin responder. Una temporada cada año desde su inicio en 1997, Stargate SG-1, teniendo 2 spin-off, 2 películas directo a video, una serie animada que preferimos ni contar, cómics, novelas y una webserie, que también diría que hagamos como que nunca existió. Sin embargo, con la compra de MGM por parte de Amazon y la gran actividad en redes sociales de Brad Wright, escritor y productor de todas las series de Stargate, además de series como The Outer Limits y Travelers, que por medio de podcast con el cast ha declarado que hay planes para regresar la franquicia a nuestros televisores. Esto por medio de Amazon Prime. Hasta el momento de la grabación de este video en febrero de 2022 no hay nada confirmado, pero existen muchos indicios de que sea posible. Pero, ¿qué hace tan especial una franquicia para durar 14 años continuos? El génesis del portal estelar ocurriría gracias a un cineasta ahora famoso por películas de acción y destrucción, Roland Emmerich. Hace millones de años, mucho antes de que el primero de nuestros ancestros siquiera caminara erguido en la Tierra, una raza tecnológicamente avanzada viajaba entre planetas, sistemas solares o incluso galaxias por medio de un enorme aro que se conectaba con otro igual por medio de un agujero de gusano. Hace 100 años nosotros encontramos ese aro. Stargate de 1994 trata del misterio tras el anillo, único en su tipo, encontrado en las excavaciones de las pirámides de Giza en 1928. Varias décadas después, el Dr. Daniel Jackson, interpretado por James Spader, descubriría la clave para hacerlo funcionar y un equipo militar liderado por el coronel Jack O'Neill Kurt Russell atraviesa la puerta, llegando a un planeta llamado Abydos, dominado por Ra, el dios del sol de los egipcios. Después de hacer frente a Ra y liberar al pueblo de Abydos, Jack O'Neill regresaría a la Tierra, pero sin Daniel Jackson, que, a petición de él, se quedaría y sellaría la puerta de su lado. La cinta tuvo calificaciones mixtas por parte de la crítica especializada. Sin embargo, fue todo un éxito en taquilla mundial, recaudando casi 4 veces lo que costó hacerla. Tiempo después, un productor de televisión mostró interés por la propiedad intelectual. Jonathan Glasner se puso en contacto con MGM y es que, con la premisa de que el portal contenía la cantidad de 36 símbolos diferentes y que para llegar a Abydos solo se usaba una secuencia de 7, entonces lo lógico es que diferentes secuencias tendría que llevar a otros planetas, ¿no? Las posibilidades eran infinitas. Así fue que en 1997 dio inicio Stargate SG-1, serie protagonizada por el ya famoso MacGyver, Richard Dean Anderson. Tiempo después de los hechos de la película, el Stargate no se ha vuelto a abrir, y la base militar donde se encuentra está a punto de ser clausurada. Pero la actividad del portal y la posterior aparición a través de él de un grupo de personas hostiles vestidas con ropajes muy parecidos a los egipcios, y con enormes cascos de cabeza de serpiente que, aparte de secuestrar a una mujer militar, atacarían con violencia con armas avanzadas a los demás militares que se encontraban ahí. Esto encendería las alarmas del comandante de esta instalación, John Hammond, interpretado por Don S. Davis.
Jack O'Neill regresaría de su retiro para liderar un grupo que se encargaría de visitar los planetas a los que tengan acceso por el Stargate. Daniel Jackson, ahora interpretado por Michael Shanks, se uniría al grupo cuando los mismos tipos con cabeza de serpiente secuestran a su esposa y al hermano de ella. Completan el equipo la capitana Samantha Carter, dándole vida a Amanda Tapping, que aparte de estar en la milicia, es una astrofísica más que talentosa, y el Jaffa Teal'c, interpretado por Christopher Judge, que viendo los horrores de los dioses a los que servía, los traicionaría. Los cuatro, el SG-1, vivirían aventuras a través del Stargate donde combatirían a los Goa'uld, conocerían razas súper avanzadas como los Asgard por ejemplo, visitarían planetas por toda la Vía Láctea donde conocerán culturas evolucionadas y también muy parecidas a las de la antigüedad de la Tierra. Además, descubrirían tecnología inimaginable por el largo de 10 temporadas. Uno de los tópicos principales de la serie es respecto a la raza creadora de los Stargate. Llamados los antiguos, abandonaron nuestro plano de existencia para ascender a un plano más avanzado, pero no sin antes dejar vestigios de su tecnología y cultura. Esta raza es bastante importante en la serie, pudiendo conocer alguno que otro, y a finales de la séptima e inicios de la octava temporada de SG-1, dio inicio el primer spin-off, Stargate Atlantis, en 2004. Un equipo nuevo, ahora internacional, viajará a la galaxia Pegasus gracias a ingresar un octavo símbolo. Llegarían con la intención de encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, ciudad habitada por los antiguos hace miles de años. Por 5 temporadas, Joe Flanagan, David Hewlett, Rachel Luttrell, Tori Higginson y el en ese momento no tan famoso Jason Momoa combatirían con un enemigo terrible, los espectros. Se crearían alianzas con algunos pueblos y enemistades con otros, y se expandiría el conocimiento de los creadores del Stargate. Por 3 años, Stargate SG-1 y Stargate Atlantis fueron emitidas a la par, pudiendo tener el cast de una serie en la otra en capítulos crossover. Cuando SG-1 llegó a su fin, Atlantis aún tuvo 2 temporadas más, incluso con la incorporación en una de ellas de la coronel Samantha Carter como comandante de la misión Atlantis. Con la cancelación de SG-1, la trama del último gran enemigo, los Ori, quedó inconclusa. Afortunadamente pudiendo darle cierre en Stargate The Ark of Truth, una película directa para DVD un año más tarde. Por último, Stargate Continuum fue lanzada prácticamente a la par que Ark of Truth, cerrando la trama de los Goa'uld con una historia de viajes en el tiempo y realidades alternas. En 2009 se estrenó el segundo y último spin-off, Stargate Universe. La historia trata de un grupo de militares, científicos y uno que otro político que tienen que pasar por el Stargate después de haber marcado los 9 símbolos, llegando a una nave de los antiguos de miles de años de antigüedad, y que va camino al centro de la galaxia, donde los antiguos recibieron una extraña señal aparentemente no natural. Robert Carlyle y Ming-Na Wen encabezan el reparto, teniendo sus cameos personajes clásicos de la franquicia como el general Jack O'Neill, la coronel Samantha Carter, el Dr. Daniel Jackson o el Dr. Rodney McKay. La serie trató de entrar a la fórmula que había creado Battlestar Galactica, al incluir drama humano muy profundo, pero que alejó al calibre del fan acostumbrado a tener una serie de aventuras, acción, pero sobre todo optimismo. Universe carecía de esto último y tenía un exceso de drama, por lo menos en su primera temporada, y cuando en su segunda trataron de enmendar las cosas era demasiado tarde. La audiencia era muy baja, por lo que el Stargate fue cerrado en 2011. En 2018, con la intención de impulsar la aplicación exclusiva de contenido de Stargate
la Stargate Command, MGM lanzó la serie/película titulada Stargate Origins, cuya producción no estuvo a cargo de los guionistas, productores o directores de la franquicia. Origins trata de crear una precuela, pero con efectos especiales y digitales, actuaciones y trama muy por debajo de lo hecho 20 años antes en Stargate SG-1, por lo que recomiendo saltarse y hacer como que nunca existió. Ahora, en 2022, estamos más que listos para el regreso de la saga, que desde hace más de 10 años ha estado en pausa. Revivals como lo que ha tenido Star Wars o Star Trek nos da la esperanza de que así sea. Stargate se convirtió en una franquicia reconocida por parte de los conocedores y amantes de la ciencia ficción. Y sí es cierto que la estructura episódica que tenía SG-1 y Atlantis ya parece obsoleta, es indudable que las aventuras que se vivían a través del portal llegaban a ser muy emocionantes, imaginativas y, ¿por qué no?, llegaban a hacernos preguntarnos si lo que hacemos, nuestros actos como sociedad y especie, ¿es lo correcto? Comenta lo que quieras y si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Además puedes pasarte a mis otros canales y redes sociales. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.